No tires tu antena, conejo. Utilizaremos la base para hacer una pequeña mejora y con ella poder disfrutar de todos los canales gratis en tu país. Así que no te pierdas este contenido. Utilizaremos lámina de aluminio o galvanizada en nuestro proyecto. Un ancho de 1 centímetro o 3/8 de pulgada, 1 milímetro de espesor y una longitud de 64 centímetros. Con esto es suficiente para que esta antena pueda resonar en la frecuencia UHF a partir de los 470 MHz. Entonces 25 pulgadas y 1/8 promedio. Vamos a tomar la lámina y vamos a marcar de esta forma en ella el agujero inicial que queda aquí. Ahí está marcado. Nos vamos al extremo opuesto y hacemos lo mismo. Queda marcado, aquí se puede ver. Entonces con ese mismo vamos a hacer ambos agujeros. Vamos a perforar con una barrena de 1/8 promedio. De igual forma tomamos el otro y con esa misma vamos a utilizar de patrón. Ok, esos agujeros que tenemos aquí debemos de replicarlo del lado opuesto donde también hicimos la marca. Vamos a colocar un tornillo o un remache para que mantenga alineada las dos planchuelas. Toma la cinta de medir o una regla. La colocas en 5 centímetros, 2 pulgadas. Traza una línea en cada extremo y allí debe de hacer una perforación en ambas planchuelas. Viene la parte más importante. Vamos a trabajar con las medidas. Primero vamos a colocar en 6 centímetros. 6 centímetros, 2 pulgadas, 3/8. Vamos a buscar un marcador y vamos a comenzar a trazar líneas que sean legibles. Perfecto. Luego vamos a abrir la cinta en 12 centímetros. 12 centímetros. Aquí está. 4 pulgadas, 3/4. Y utilizando la última línea que hicimos, vamos a realizar esa marca. Que sean legibles las marcas. Ok. Vamos a marcar ahora 6 centímetros nuevamente a partir de la última línea trazada. Muy bien. ¿Qué voy a hacer? Simplemente volteo la planchuela
y con la misma línea que ya tengo trazada, la utilizo de patrón. Ahora completo esta. Si aún no lo ha hecho, te invito a que te suscribas al canal JM Actualidades. Vamos a verificar la distancia que nos queda en este centro. Hice una validación de las medidas y deben de quedar 16 centímetros entre ambas líneas. Vamos a comenzar a trabajar. Nos vamos a ubicar en cada línea que hicimos. Fíjate. Y vamos a doblar 90 grados. Aproximadamente. Mira. Te vas a ubicar en la próxima y debe de ir cerrando. Aquí aproximadamente 15 grados. Aquí volvemos y cerramos. Más tarde le damos la forma final, ya que deberá de quedar así. Nos vamos al otro lado. Doblamos. Seguimos doblando. Y aquí doblamos. Fíjate. Entonces ahora se trata de nosotros darle la forma. Entonces se trata de nosotros ir dándole el ángulo adecuado de forma manual. Fíjate qué fácil. Vamos ajustando y debe de quedar con esta forma. Mira qué fácil. Entonces, recuerdas que tenemos aquí los agujeros. Nosotros tenemos que mantener los agujeros alineados. Entonces, y lo hago así a propósito porque puede ser que me hayas confundido. Vamos a ver si va invertida para que me coincidan mis agujeros. Fíjate, ahí me coinciden los agujeros. Entonces, de ese lado es que debo de doblar. Voy a colocar un tornillo aquí para que no se desplace. Fíjate, yo estoy tratando de que mis agujeros queden centrados todo el tiempo, que no vayan a desplazarse, porque al final puede que tenga que volver a pasar la barrera porque no queden alineados. Entonces ahí coloqué el otro y ahí coloco una tuerquita. Listo. Ahora sí puedo continuar. Entonces aquí veo que tengo la otra línea. Ahí está. Doblo. Ya más o menos la antena que tengo debajo ya, el medio dipolo que tengo debajo me está dando o guiando cómo deben de ser los ángulos. En el último tramo enderecé un poco porque no me quedó alineado. Entonces, ¿qué hago? Voy a utilizar otro tornillo y voy a hacer esto. Fíjate. La voy a colocar así y voy a colocar aquí un tornillo.
Bien, entonces vamos a ir sujetando los elementos aquí. Yo voy a utilizar remache. Estos remaches los voy a introducir por los agujeros que había realizado. Ese era el objetivo, para que la antena pueda mantenerse en esa posición. Ok, entonces removemos acá y vamos a colocar otro remache. Fíjate que los remaches que estoy utilizando son cortos, ya que a medida que nosotros vamos agregando elementos, estos tienden a variar el diseño de la antena. Entonces, es recomendable utilizar elementos cortos. Perfecto. Entonces, esa era la idea de nosotros colocar esos agujeros para poder sujetar aquí nuestra planchuela. Entonces, ahora vamos a darle la forma final con las medidas que tenemos. Quiero darte a conocer las medidas fundamentales para que la antena pueda operar desde los 470 MHz hasta los 700 MHz. Primero, vamos a medir desde cada vértice donde se forman los ángulos y debe de tener una medida de 23 centímetros, 9 pulgadas, un 16. Fíjate, ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Luego debemos de medir la distancia que tenemos desde acá hasta la cima, hasta la parte recta, 16 centímetros. 6 pulgadas, 5,16. Entonces, validamos. Correcto, 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 correcto. En el interior, acá tenemos 15 centímetros. Entonces, con esto, esta antena ya está realizada para operar en la frecuencia que mencioné antes. Si aún no lo ha hecho, te invito a que te suscribas al canal JM Actualidades. Ahora vamos a tomar nuestra base y nosotros vamos a colocar nuestra antena que realizamos removiendo los tornillos nuevamente y lo vamos a ubicar en la base. Sacamos tornillo y te muestro. Bien, entonces fíjate, tomamos nuestro proyecto y lo colocamos en la línea que tiene y lo introducimos, y por aquí ubicamos el agujero que nosotros hicimos, que debe de coincidir con el agujero. Colocamos los tornillos y te muestro cómo quedan. Finalmente coloqué los tornillos con las tuercas, apreté bien y ya nuestra antena está bien realizada y bien formada. Y de esta forma nosotros hemos realizado una antena de 6 dBi de ganancia. Una antena con la que podremos ver canales UHF y otros canales VHF. Una antena muy potente que puedes utilizar en el interior de tu hogar o fuera de la casa. Voy a hacer dos pequeñas pruebas rápidas. Una con un viejo televisor que tengo acá donde estoy trabajando. Tengo que limpiar un poco porque tengo un desorden. Y nada, vamos entonces a hacer esto. Si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas al canal JM Actualidades. Voy a proceder también a lavarme las manos, que la tengo con un poco de óxido. Y nada, retorno en breve.
retorné con todo acá. El cable coaxial que necesitaba para colocarlo en el televisor. Por aquí tengo el proyecto de nuestra antenita. Miren qué hermosa. Bien formada con las medidas que te dije. Entonces, lo primero que vamos a hacer es colocar el cable coaxial detrás en el conector. Al final te muestro dónde lo conecto. Ok, ahí tenemos el cable coaxial. Y el segundo paso consiste en ubicar la antena con el cable coaxial. Okay. Y ahora vamos a orientar la antena para ver si conseguimos señal. Creo que hay. La voy a sostener ahí un momento. Vamos a bajar el audio. Si aún no lo ha hecho, te invito a que te suscribas al canal JM Actualidades. Vamos a bajar el audio. Ok, seguimos. Excelente. Y como puedes ver, una antena muy económica utilizando nuestra antigua base de una antena conejo que teníamos. Vamos a dar esta vuelta así. Excelente. Está lloviendo mucho aquí y cuando llueve hay muchas emisoras o frecuencias de televisión que salen de servicio. Miren cómo se ven esos canales. Ese es un canal análogo. Y fíjense cómo se ve. Fíjense lo que yo digo de los canales análogos, que tiene que mostrarle esa niebla. Pero ustedes van orientando la antena. Y yo estoy dentro de la casa. Es decir, que si yo salgo de la casa, esta antena va a tener una mejor cobertura. Excelente. Excelente. Muy rápido vamos a ir porque no sé, tengo la mano cansada. Voy a cambiar ahí rápido. Un momento, que voy a sostener el control remoto con la otra mano. Esta antena se monta en una base, claro. Esto yo lo estoy haciendo así porque es una prueba rápida que estoy haciendo para que ustedes vean cómo esta antena recibe señal. Si aún no lo ha hecho, te invito a que te suscribas, que comparta este contenido para que personas que necesitan realizar una antena que realmente funcione pueda hacerla. Si desea colaborar con este canal, puedes hacerlo a través de la membresía. También lo invito a que participen en el chat de la comunidad de JM Actualidades, donde estamos dejando encuestas para que ustedes puedan comentar y así yo saber cuáles son sus intenciones y ver cuáles son los materiales comunes que más les gustaría que utilicemos aquí en la construcción de antena. Fíjense cómo se ve o cómo esa antena está recibiendo frecuencia VHF y UHF, señal digital y señal análoga. Todos los canales de aire en tu país, totalmente gratis. Recuerda que en tu país hay empresas de servicio de televisión que tienen antenas instaladas para que tú puedas ver esos canales. Y esos canales puedes verlo con una antena de buena calidad como esta que yo te estoy mostrando aquí en el canal. Bueno, entonces le dimos la vuelta, ¿ya? Fíjense, entonces yo voy a bajar la antena, la señal al yo descargar la antena y sacarla se va a frizar. Eso es muy normal. Le voy a mostrar cómo queda la antena. Miren, dónde está, prendo la luz, vamos a ver si tiene carga, sí. Fíjense la conexión ahí. Ok, ahí está la conexión, donde dice TV. Volvemos y mostramos la antena. Esa antena en esa posición no trabaja, por lo que yo
sostengo la antena con una mano y la llevo a esa posición. Y fíjense cómo llegó de una vez señal y yo la voy orientando de esa forma. Miren, fíjense, a medida que yo oriento la antena, vamos a darle ahí. Ven, entonces esos son canales digitales. Se orienta la antena, ahí está. Bueno, amigos, tengo el celular en la mano y la antena en la mano. La bajo nuevamente y así quedamos por hoy. Si te gustó este contenido, regálame un like, suscríbete al canal JM Actualidades. No le voy a mostrar más para abajo porque si yo le muestro cómo, bueno, perdonen la discreción hoy. Fíjense cómo es que yo tengo que montar todo para yo poder hacer la prueba de los canales. Me perdonen la discreción, pero lo tengo que hacer así porque son muchas cosas que tenemos que sostener para poder mostrarle la pantalla a ustedes y que estos videos sean lo más transparentes posible. Fíjense. Y nada, amigos, nos vemos en un próximo contenido. Hasta la vista, bye.